Hola, hola, ¿cómo están chicos? Ya vamos a iniciar la clase de hoy en el curso de filosofía. En este caso pues estamos hablando ya unas ciertas clases sobre un tema respectivo, lo que es historia de la ciencia, historia de la filosofía. En este caso pues estamos desarrollando y hemos visto lo que viene a ser el periodo cosmológico. Hemos hablado un poco sobre cada uno de estos filósofos que daban su punto de vista, naturalmente utilizando lo que viene a ser la naturaleza en sí para poder explicar el principio de las cosas, ¿verdad? Listo. En segundo lugar vimos también el periodo ya socrático o periodo antropológico, como es llamado también. Eh, Básicamente este estudio se centraba ya no simplemente en el principio de las cosas o en el cosmos, el universo y todo eso, sino ahora también se concentraba pues en el estudio del hombre, ¿verdad? Ahí tenemos pues algunas personas que resaltan, como es el señor Sócrates, y en caso pues de la oposición, que eran los sofistas, ¿no? Los grandes sabios de ese tiempo. Y hoy vamos a ver en un tercer periodo lo que viene a ser relación o que tiene relación con el periodo ontológico, ya, o también conocido como el periodo de los grandes sistemas o periodo sistémico, ya. El día de hoy vamos a tocar los pensamientos de estos dos personajes que están aquí, bien, y no vayas a creer pues que son los del FREPAC entrando al Congreso. No, no, no. Son nuestro amigo Platón y nuestro amigo Aristóteles. ¿Correcto? Platón tenía un cierto interés por el estudio básicamente del mundo de las ideas. Ahora te lo explico, porque quizás por ahí habrá un poquito de interrogante en ti. Y dice, profesor, mundo de las ideas. Mírame, yo quiero que te concentres en esta imagen. ¿Correcto? Mira quiénes están haciendo básicamente pues el truco de hacer sombras, ¿no? Lo que resalta en lo que está aquí en la pared. Y cuáles son los objetos que de alguna manera vienen a representar esas imágenes, esas sombras. ¿Listo? Ya. Platón hablaba sobre el, el, el mito de la caverna, un mito que hablaba sobre que de alguna manera pues toda la realidad que nosotros conocemos estaba representada por ideas, por reflejos, ¿no? Por sombras de un mundo que nosotros no conocemos, ¿no? Que es inconocible y difícil de alcanzar. Entonces, por ahí ya nada más te estás dando cuenta que nuestro amigo Platón era idealista, ¿no? Se centraba en un mundo imaginario, algo fantasioso, algo que quizás para el hombre de aquel entonces era difícil conocer, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa un día? Lo conoce Aristóteles. Aristóteles fue su discípulo, ¿correcto? Y esto me hace reflejar bastante un caso muy pequeño en la cual tuve por vivencia en la universidad, chicos. Les puedo contar algo sobre mi vida, básicamente pues que va a relacionar prácticamente la relación de estos dos. Ustedes bien saben pues que yo soy un fiel creyente básicamente en lo que es la creencia cristiana. Bien, y el poder estudiar lo que es ciencias sociales para nosotros es un poco difícil, sobre todo para las personas que son creyentes, que creen en Jesús, que creen en Dios, ¿no? En el ser supremo, hacedor de todas las cosas. Se nos hace un poco difícil porque cuando nosotros desarrollamos lo que viene a ser las ciencias sociales, tocamos temas como por ejemplo historia, filosofía, epistemología, historia de la filosofía, filosofía de la historia. Y siempre, siempre, siempre hay un realce en estos pensadores como lo fue el gran Aristóteles. Resulta que un día quise hablar sobre mi posición y al mismo tiempo fue refutado por otro compañero. No compañero, sino amigo. Era un muy buen amigo, hasta el día de hoy sigue siéndolo. Entonces, yo lo vi
un poco malhumorado al momento de discrepar conmigo al tratar de debatirlo, porque yo ya estaba utilizando cosas que quizás para su concepción, quizás para su visión de él, es muy utópico, ¿no? Muy fantasioso, ¿no? El creer en un cielo, en tener por principio lo que es la fe, ¿no? Entonces, a él se le hacía bastante, un poquito, se llenaba de bastante ira, ¿no? Incluso llegamos en algún momento pues a entrar a una discusión que se alarmó un poquito, ¿no? Pero lo hicimos por el mismo hecho que teníamos la fiel creencia, los dos obviamente, en una posición, ¿no? Quizás él en sus teorías y yo en mi convicción, ¿no? Entonces, hay mundos opuestos en esta cosa, ¿no? Y con este ejemplo te quiero decir que siempre debatíamos, que siempre, hasta el día de hoy no nos llegamos a poner de acuerdo, pero seguimos siendo muy buenos amigos, ¿correcto? Es la misma relación que tenían estos dos, tanto Platón como Aristóteles. Aristóteles, discípulo de Platón, ¿no? De alguna manera, pues, va a creer en algún momento, pues, lo que decía Platón, en base a sus pensamientos, en base a su razón, ¿no? Sobre en los diferentes estudios, porque acuérdate que ya en este tiempo se comienzan a desarrollar diferentes disciplinas, y estos personajes que están acá pues comienzan a trastocar cada una de ellas, ¿no? Entonces, Aristóteles en algún momento dice, creo que lo que dice Platón no es tan cierto que digamos, porque quizás si lo vemos desde otra percepción, o sea, mi percepción, creo yo, que Platón se está equivocando. Entonces, ahí es donde nace su frase célebre, ¿no? Soy amigo de Platón, pero más amigo soy de la verdad. ¿Te gusta esa frase? Correcto. Muy bien, vamos a conocer entonces un parte de este periodo, algunas características pues que hemos trastocado. Obviamente la clase de hoy va a ser algo sintético, algo muy resumido, para que lo puedas comprender mejor y para que tengas muy poco para poder trabajar, ya que no queremos estresarte. En este caso, pues vamos a ver primero las características de este periodo. Bien, dice que está conformada por las teorías de Platón y Aristóteles. Desde ya te voy diciendo que sus teorías básicamente pues están muy contradictorias, ¿no? No van a ser lo mismo. Inclusive, Aristóteles va a agarrar parte de lo que decía Platón para poder refutarlo y desarrollar otro tipo de teorías, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es la teoría y el morfismo, ¿no? En donde Aristóteles tocaba puntos como lo que es materia y forma, ¿no? Ile significa materia y morfismo es forma, ¿no? Entonces, él agitaba un poco el aspecto o el pensamiento de Platón en base al que decía. Por ejemplo, Platón decía, el mundo es infinito, ¿ya? Proviene de algo infinito. Prácticamente todas las cosas son reflejos de ese mundo que no conocemos, ¿correcto? Es, por ejemplo, yo te pongo un pequeño ejemplo. Si yo dibujara en la pizarra, dibujo en la pizarra un triángulo lo dibujo, ¿será lo mismo que un triángulo, el triángulo de las Bermudas? ¿O la forma que tiene el triángulo de las Bermudas será lo mismo? Naturalmente que sí, porque es un triángulo. Pero lo mío simplemente viene a ser un reflejo, ¿correcto? Bien, si yo dibujara, por ejemplo, ahorita una laptop, una computadora, ¿esa computadora será igual a la que tú estás utilizando para poder desarrollar tus clases? O si yo dibujara un celular, ¿sería igual al celular que estás utilizando para poder desarrollar tus clases? Sería igual, ¿verdad? Entonces, Platón, ¿qué decía? El mundo simplemente viene a ser un reflejo de todo el mundo que nosotros no conocemos, ¿no? Por ejemplo, pues, si yo en caso, pues, agarro el celular, lo dibujo en la pizarrita, lo dibujo un celular aquí, ¿ya? ¿Será igual al celular que tú tienes?
Naturalmente que sí, sino que mi dibujo simplemente viene a ser un reflejo. Entonces Platón, ¿qué es lo que afirmaba? Ese reflejo simplemente es una representación en la realidad de un mundo que no conocemos y que ese mundo es infinito, ¿ya? Y ese es el mundo de las ideas, ¿correcto? Pero ¿qué es lo que avisaba Platón? ¿O qué es lo que decía qué es lo que decía Aristóteles? Aristóteles decía, o le refutaba, le decía, si yo dibujara un celular aquí, ¿correcto? ¿Ya? Tenemos el ejemplo del celular. Tú te basas en modelos, Platón le decía. Tú te basas en modelos y dices que tus modelos son representación de la realidad, son reflejos de la realidad. ¿Bien? Correcto. ¿Esos modelos pueden cambiar, Platón? Por ejemplo, el celular que tú utilizabas hace 10 años, ¿ha cambiado al día de hoy? Cambió, ¿verdad? Listo, cambió. ¿Y por qué un modelo puede cambiar? Por diferentes razones, ¿correcto? En este caso, pues la ciencia lo hizo cambiar. La tecnología fue avanzando y lo hizo cambiar. ¿Cómo el reflejo de la realidad, ¿no?, puede cambiar y el modelo no? Ah, te estás equivocando, entonces le dice. Hay un cambio de por medio. Por eso él propone lo que viene a ser la teoría del hilemorfismo. ¿Ya? Él habla que todo lo que nosotros conocemos de la realidad está basado, pues, o nosotros lo podemos percibir a través de nuestros sentidos. ¿Por qué? Porque esa cosa u objeto tiene características. Por ejemplo, la mesa tiene una característica. ¿La mesa es una puerta? No, ¿verdad? ¿La mesa es una ventana? No, ¿verdad? Es una mesa. Por ende, cumple con una característica de materia y de forma. ¿Cuál es la materia? La materia, decía Aristóteles, la materia es potencia. Y la forma viene a ser el acto. Por ejemplo, la materia es el elemento que está conformado el objeto. En este caso, el objeto en el cual está conformado la mesa es madera, ¿verdad? Correcto, es madera. ¿Cuál sería el acto? La mesa, el producto en sí, ¿correcto? Muy bien. Para que esa madera pudo haber llegado a ser lo que es hoy en día, que es una mesa, ¿ya? Tuvo que atravesar un cambio, ¿sí o no? Tuvo que atravesar un cambio, ¿correcto? Muy bien. Ese elemento de la materia, que es la madera, ¿puedo construir simplemente mesas? No, ¿verdad? También puedo construir sillas, puedo construir lápices, ¿no? Todo lo particular que a mí me sea necesario, ¿verdad? Correcto. Y todo eso pasa por un cambio. Platón, tú te estás equivocando, ¿verdad? Tú me hablas sobre modelos infinitos. Cuando esos modelos infinitos y cuando esos reflejos, cuando ese modelo refleja prácticamente una cosa u objeto en la realidad, tienen un cambio. ¿Qué es lo que cambia, profesor? Cambian los reflejos, ¿correcto? Entonces, fíjate, presta atención. Fíjate, si eso cambia, ¿debería cambiar el modelo, sí o no? Claro, pero Platón dice que no, porque el modelo es infinito. El modelo, de donde proviene este modelo, es de un mundo infinito, un mundo innato, un mundo que no es cambiante. Correcto. Y si el reflejo cambia, el modelo también debería cambiar, ¿verdad? Aristóteles le dice a Platón, Platón, te estás equivocando. ¿Correcto? Muy bien, entonces en esa contradicción básicamente iban y venían estos dos personajes, pues de alguna manera, para poder imponer sus pensamientos, ¿no? Para imponer sus teorías, para poder darle una explicación ¿a qué? Al ser. Acuérdate que estamos en el periodo del estudio del ser. Periodo ontológico significa ser, ¿correcto? Bien, en este periodo se van a desarrollar propuestas sobre el ser, como ya te dije, ¿no? Representantes como Platón y Aristóteles representaban a un grupo social, a una élite,
lo que era la aristocracia, ¿ya? El poder de algunos pocos, si lo podríamos definir así. Eran parte de esa aristocracia. Acuérdate que en un primer momento yo te dije que había una gran diferencia entre los que eran filósofos y eran sabios. Y básicamente pues los sabios defendían lo que era la democracia, ¿verdad? Y los aristócratas, filósofos ellos, considerados filósofos, porque ellos mismos se decían que había una gran diferencia con los sofistas, defendían lo que era la aristocracia, ¿no? El poder de algunos pocos, el poder que se le tenía que dar a algunos pocos para poder gobernar, porque ellos eran la clase más capacitada en este caso, porque conocían y eran moderados para poder vivir de alguna forma, ¿no? Sin vicios, sin desconocimiento, ojo, sin desconocimiento, porque en este caso pues era necesario que el hombre sea virtuoso para poder desarrollar cualquier tipo de actividad. En este caso pues el gobierno, ¿no? Entonces tanto Platón y Aristóteles debían sacar a las polis griegas de la decadencia. En este caso pues también hay que resaltar que están viviendo un modelo esclavista. Entonces, al vivir un modelo esclavista, estamos hablando de servidumbre, estamos hablando de explotación del hombre por el hombre, ¿correcto? Entonces, muchas veces eso acarreaba decadencia en un lugar específico porque no se podía acentuar muy bien esta forma de gobierno. Entonces, tanto Platón y Aristóteles jugaron el papel de poder desarrollar teorías que de alguna manera pues convengan a la formación o al desarrollo de un buen gobierno, ¿no? En este caso pues postulado o básicamente pues direccionado del gobierno de la aristocracia. Bien, listo. Bien, tenemos dos representantes en este tiempo, tanto Platón y Aristóteles, ¿no? Vamos primero con Platón para poder de alguna manera retroalimentar y ya culminar la clase del día de hoy. Platón nutrió sus conocimientos en diversas corrientes, tanto siguió las pautas de Pitágoras en base a la importancia de las formas numéricas, heraclitianos en base a la existencia del devenir, Sócrates también del interés de la moral y política. Mira, ve, muchas veces Aristóteles le decía a Platón, Platón, tú eres muy religioso, tú eres muy matemático, entonces eso te hace que de alguna manera tú pienses en que hay un mundo que nosotros no conocemos y que de la cual nosotros en algún momento vamos a heredar, y no es así. Eso te hace débil, ¿no? Y básicamente nosotros tenemos que ser valientes, tenemos que ser fuertes. Es una cosita también que apostaba Aristóteles, ojo, ¿no? Decían que las personas buscaban la felicidad, ¿ya? Y que las personas tenían que ser valientes para poder encontrar esa felicidad. ¿Bien? Entonces más capacidad, más virtuosidad le daba a esos ejemplos de hombres, ¿no? Valientes, que tengan bastante conocimiento, ¿no? En este caso, pues Aristóteles contradecía mucho lo que decía Platón. Bien, según Platón, la idea más elevada es el bien y este será logrado cuando gobierna la aristocracia. Mira, acá te doy un ejemplo. Ya que Platón desarrolla algunos puntos básicos de Sócrates, por ejemplo, sobre el bien. Sócrates, ¿qué decía? Sócrates decía, el hombre para que sea virtuoso es necesario que se le diga lo que es el bien. Explicándole lo que es el bien, el hombre va a comenzar a actuar de diferente forma. ¿Correcto? Hasta ahí ok. Platón inclusive lo toca un poco sobre lo que es Sócrates y afirma lo que él decía. Pero Aristóteles dice no, todo lo contrario. No, no, no. No es simplemente decirle al hombre lo que es el bien, sino que el hombre lo pueda practicar. ¿Correcto? Es igual que yo me ponga a hablar pues en hora de clase sobre la honestidad, sobre la solidaridad que tenemos que tener hoy día entre personas, entre peruanos, ¿no?
y yo vaya por la calle y no le dé ni siquiera un pan a un pobrecito que está por ahí tirado, ¿no? O no le ayude a una viejecita a cruzar la pista. O llegue a mi casa y le mienta a mi esposa sobre dónde, en qué lugar he estado, ¿no? Y por qué he llegado tarde. Entonces no estoy practicando lo que es la verdadera, el verdadero valor de la honestidad y la solidaridad. Correcto. Entonces no estoy, simplemente lo conozco, pero no soy hacedor, no soy practicante. Lo que dice Aristóteles y lo que también contradice al señor Platón es que le dice Platón, no es simplemente que el hombre conozca el bien, sino que lo practique. ¿Bien? Listo. La doctrina de Platón orbita en torno a la teoría de las ideas. ¿Ya? Como ya te expliqué en algún momento, para él las ideas son principios eternos y perfectos de las cosas. Pero que simplemente los reflejos que representan esas ideas, principios de las cosas, de la realidad, son parte de la realidad. ¿Ya? Estas sombras que se proyectan es parte de nuestra realidad. Esto vendríamos a representar nosotros, ¿verdad? Yo te digo una cosa. Nosotros somos dueños somos dueños de la noticia del día. Somos dueños de la noticia que pasa en el gobierno. O muchas veces lo transgiversan. O muchas veces lo trastocan. O a veces no te dicen lo que verdaderamente está pasando. Quizás el día de hoy te dicen, pues hay 60.000 infectados de coronavirus. Pero ¿habrá 60 infectados? ¿60.000 infectados? ¿O habrá 80.000? ¿O habrá 90.000? Muchas veces hay personas que utilizan estas cosas para poder hacerte reflejo de una realidad que no existe. ¿Correcto? De una realidad que ni siquiera está perenne. O que prácticamente es mentira. Así de simple. ¿Listo? Muy bien. Platón fundó la academia donde tuvo de discípulo al señor Aristóteles. Eso por historia sabemos que obviamente hasta su discípulo fue nuestro amigo Aristóteles. Aristóteles nació en Estargira por lo que fue llamado Estargirita, ¿ya? Fue discípulo de Platón porque de alguna manera pues fue su discípulo en la academia y fundó también, él mismo funda otro grupo que se iba a llamar el Liceo. Aristóteles se opuso a Platón, ya que para él las ideas son entidades ficticias, solo existen los individuos. Yo te dije en un principio por cuál se caracterizan las cosas, individuos, objetos. Ojo, tienen dos cositas muy claras, sus características, materia y forma. No te olvides eso. ¿Bien? Aristóteles consideraba tres clases de ciencias. Ahora, si yo te pongo aquí este ejemplo y yo te pregunto a ti, a ver chicos, ¿cuál es la ciencia más importante para Platón? ¿Las productivas, las prácticas o las teóricas? ¿Tú qué me dirías? Por lo que yo te he dicho anteriormente. Profesor, las productivas, estamos hablando de personas como por ejemplo artesanos, personas pues comerciantes, ¿no? Correcto, muy bien. Eso será para Platón lo más importante, lo más esencial para un hombre para poder alcanzar de alguna manera la felicidad. No, ¿verdad? Las prácticas, a ver, ¿qué te dice? Acción humana, ética y política. Profesor, como que viene a ser algo secundario eso, ¿no? Correcto, muy bien. Puede ser algo secundario. Las teóricas, fíjate, a ver. Ciencia del conocimiento, física, matemática y filosofía. Ese es profe. Ese es profesor porque usted me dijo que para Aristóteles lo más importante era que la persona pueda desarrollar su razón a través de ¿qué? A través del conocimiento, profesor. Por ejemplo, como temas sobre metafísica, sobre física, sobre matemática, inclusive hasta, obviamente, pues, arraigado, en caso, pues, se utilizaba la filosofía para poder desarrollar todas esas disciplinas. Muy bien, estudiante. ¿Te das cuenta? Entonces, para Aristóteles era más importante el conocimiento. Era considerado la primera ciencia para él. Las prácticas, segunda ciencia, y las productivas, tercera ciencia. Para una persona que obviamente pues en lo que es productiva, como por ejemplo un artesano que confecciona cosas para poder venderlas y poder vivir el día a día,
él dice, no puede ser una persona feliz. La persona feliz es la que conoce, la que sabe, la que razona, ¿correcto? Esa es una persona feliz. Y eso es lo que apuntaba básicamente Aristóteles. Para Aristóteles también utiliza lo que es la lógica. Y la lógica en otro caso lo vamos a seguir tocando, lo vamos a seguir hablando en otro aspecto. Pero para Aristóteles la lógica servía como un instrumento para conocer las formas válidas e inválidas del pensamiento. Por ejemplo, acá está un pequeño ejemplito. A ver, dice, los hombres son fuertes, Mario es hombre, o podemos poner cualquier nombre también. Resultado, Mario es fuerte, ¿no? Por lógica, cuando tú dices, ¿no? Por lógica, pues profe, por lógica, ¿no? Naturalmente, Aristóteles utilizaba esto también por lógica, porque sometía también a lo que él conocía por sus sentidos. O sea, lo que él podía percibir de la realidad, eso contaba, eso valía y eso iba a misa. Muy bien, te dejo con una simple frase de Aristóteles que decía, el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Muy bien chicos, eso sería todo con respecto a la clase de hoy. Espero pues que te haya gustado la clase del día de hoy. Espero que lo puedas repasar también, porque es necesario repasar este punto de lo que es filosofía. Inclusive este periodo viene a ser un poco más complicado que los anteriores, ¿ya? Para poder comprender muy bien tanto el pensamiento de Platón como el pensamiento de Aristóteles. Y mucho más Aristóteles, pues. Aristóteles fue un animal político, ¿no? Como él mismo lo decía, ¿no? Inclusive él escribe una obra basada en la política, ¿no? Era bastante virtuoso el hombre, ¿no? Muy multifacético, se desarrollaba en diferentes disciplinas y de alguna manera pues va a ayudar a impulsar algunas de ellas. Inclusive él es considerado padre de la psicología. Bien, aquí te dejo algunas actividades. Vas a transcribir esta clase en tu cuaderno, que no es mucho. Y en segundo lugar vas a investigar sobre el mito de la caverna de Platón, lo que te expliqué a un comienzo, ¿no? Profesor, ¿y eso dónde lo hago? Ya, pues tienes que buscar información y te invito a ver este videito en donde te explican mucho mejor sobre el mito de la caverna de Sócrates, o sea, sobre el mundo de las ideas, ¿verdad? Muy bien chicos, eso sería conmigo hasta el día de hoy. Espero pues encontrarnos en una nueva oportunidad y por favor no te olvides de estudiar. Eso sería todo. Chao, chao. Thank you.